Y escuchen esta historia porque a punto de ir a la cárcel está un padre de familia que reprendió a su hijo de 12 años con 15 latigazos. La decisión ha causado diferentes reacciones y polémica. Jennifer Montoya nos cuenta más detalles. Jennifer. Así es, Mónica. El juez argumentó que una de las diferencias que debe haber entre humanos y entre animales es la forma de reprender a nuestros hijos. Según contó el fiscal, esos 15 correazos que dio el padre de familia a su hijo de 12 años fue porque el niño estaba mostrando signos de rebeldía, estaba fumando, estaba llegando tarde a su casa. Esto nos llevó a preguntarnos cómo reprenden papás y mamás a sus hijos. ¿Qué pasa con esa palmadita? Estamos en una de las comisarías de familia que funciona a las 24 horas aquí en Bogotá. Hay algunos usuarios, Eduardo, usted me decía, tengo hijos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo un hijo de 3 añitos y medio. 3 añitos. ¿Usted le ha dado alguna palmada a su niño alguna vez en esos 3 años? No, no señora, nunca. Cuando está rebelde, ¿qué hace usted? Nada, intento comprenderlo, pues hablarle. Y doña Estela me decía que tenía varios hijos muy grandes, pero tenía uno de 5 años. ¿Usted cómo reprende a su hijo de 5 años cuando está rebelde? Le quito lo que más le gusta, que es la televisión. La televisión. Y me decía que tenía unos hijos de 35 años. El mayor tiene 35, el segundo tiene 27 y el último tiene 22. ¿Y a esos grandotes alguna vez les dio alguna palmada a usted? La verdad. La verdad. ¿Qué opina sobre eso? ¿Es necesario o no es necesario? Vuelven rebeldes, no, porque se vuelven peor de rebeldes cuando castigan así. Se vuelven peores cuando les dan palmadas. Pues miren, nosotros, como les decíamos, estamos en una de las comisarías de familia aquí en Bogotá. Según cifras de bienestar familiar, tienen más de 90.000 niños que están en proceso de restablecimiento de derechos, y de esos 90.000 casos, unos 20.000 se encuentran por maltrato familiar. Vamos a pedirle permiso aquí a la comisaria, que nos dijo que podíamos entrar cuando fuéramos al aire. Comisaria, buenos días. Hablando de maltrato familiar, ¿qué tan usual es que lleguen estos casos aquí a su comisaría? Por supuesto que es muy usual. Nosotros somos especializados en violencia intrafamiliar. La comisaría de familia es el primer lugar de acceso a la justicia familiar. Aquí, ¿qué tipo de maltratos usted ha registrado en su comisaría de familia? Maltrato tanto a padres, a hijos, a mujeres, en especial mujeres que no adoptan una decisión frente a una violencia, no acuden a buscar una ayuda profesional y especializada como las tienen en las comisarías de familia. En las comisarías de familia se cuenta con un equipo interdisciplinario idóneo, especializado, un comisario, un abogado que siempre está brindando atención especializada a las víctimas de violencia intrafamiliar. Comisaria, yo le pregunto a usted, y con total sinceridad, algunos psicólogos con los que hemos hablado detrás de cámaras, digamos, abanderan esa palmadita pedagógica a los niños. ¿Usted cómo ve el tema? Porque me imagino que es mamá. Sí, claro, yo soy mamá, pero si usted me va a preguntar como comisaria, ¿qué opino yo de la palmadita pedagógica? Por supuesto tengo que dar un rotundo no, no puedo avalar una palmadita pedagógica. Pero si usted me pregunta como mamá, ¿qué pienso yo de la palmada pedagógica? Por supuesto que la he utilizado y la comparto. La palmadita pedagógica puede tener varias intensidades, ¿no? Entonces no se trata de que una palmadita pedagógica vaya a de pronto a aflojar un riñón en un niño, pero una palmadita pedagógica sí la comparto. Soy del criterio que es a veces necesario una palmadita pedagógica. Muchísimas gracias, comisaria. Y mire, ¿cómo reprenden las mamás, oigan, las mamás, las mujeres a sus hijos? Según la más reciente encuesta nacional de demografía y salud, miren cómo están reprendiendo las mamás a sus pequeños. Reprimendas verbales un 78%, prohibiciones, como decía doña Estela, quitarle la televisión 68%, golpes 42% en Colombia y palmadas 33%. ¿Cómo reprenden ustedes a sus hijos en su casa? La pregunta está abierta. Con muchas dudas, a esta hora nos ven muchísimos padres de familia y queremos formular esta pregunta, porque no es fácil muchas veces saber en qué momento un padre puede o no reprender a su hijo, de qué forma se debe castigar o no con una correa, por ejemplo. ¿Hasta qué punto un castigo físico es útil y en qué momento se vuelve maltrato? Pues para hablar de esos temas tenemos aquí a esta hora de la mañana a un experto. Él es Alfredo García, abogado de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor, buenos días. ¿Hasta dónde, hasta qué punto un papá puede usar o no la correa para reprender a su hijo? Mira, Juan Diego, frente al tema de usar o no la correa, es un tema bastante delicado
Yo pienso que dentro de la figura de autoridad y respeto que deben de impartir los padres hacia sus hijos, también está el deber y el compromiso que tienen los menores de edad de portarse bien. Existe un punto medio, un punto de equilibrio donde los padres deben de saber de manera clara y coherente hasta dónde va la reprensión o el castigo que ponen a sus hijos porque están actuando mal, ya sea en contra de las pautas de crianza que se establecen en casa o en contra de las pautas de crianza en el entorno social. Es decir, existe un punto medio, pero es una corresponsabilidad tanto de los padres de saber reprender a sus hijos y tener un límite, y también los hijos saber que tienen un límite y una responsabilidad que deben de portarse bien. Doctor García, en el caso de la historia que conocíamos hace algunos minutos a través de Jennifer Montoya, de este padre que estuvo a punto de ir a la cárcel por los 15 correazos que le dio a su hijo de 12 años, ¿en qué momento, la línea es muy delgada, en qué momento ese castigo pasa a ser maltrato y puede llevar a un padre de familia a la cárcel? Mónica, mira, frente al tema que me planteas, es cierto, el Código Penal colombiano establece en el artículo 229 el tema del maltrato físico o psicológico, y aún más es agravado cuando se comete contra un menor de edad. Esa línea es muy delgada, es una línea muy subjetiva, existen posiciones a favor, posiciones en contra de lo que se denomina comúnmente como la palmadita pedagógica, pero yo pienso que cada quien en casa es responsable y sabe hasta dónde va el límite y la responsabilidad de reprender a sus hijos. Yo pienso que es un tema de responsabilidad familiar, es un tema de familia que donde papá y mamá saben hasta dónde pueden reprender a sus hijos. Pero hago una invitación a los padres de familia. ¿Esa invitación cuál es? Busquemos maneras alternativas de castigar a los hijos. ¿Esas maneras alternativas cuáles son? Busquemos el diálogo, de igual manera miremos el tema de las redes sociales, cuando al chico le dicen no uses tu Facebook, no uses tu Twitter, o cuando le quito el celular por un determinado de tiempo. Es decir, son medidas alternativas que de alguna u otra manera el joven se va a ver cohibido. Pero al paso que vamos, doctor, van a terminar también denunciándolo a uno por eso. Porque le quitó el Twitter. Porque le quitó el Twitter, porque le quitó, sí, de desarrollo de la personalidad. Es decir, psicológico. Sí. Hay un tema bastante delgado, hay un tema donde existe cierta controversia en este tipo de medidas que los padres deben de tomar frente a sus hijos, pero el llamado central que no podemos perder de vista, independientemente de la situación, es que los padres deben de tener una figura de autoridad, una figura de respeto hacia sus hijos, pero que los hijos también entiendan que tienen el compromiso y la obligación de portarse bien, tanto en casa como en la sociedad. Doctor, para seguir con las cifras, mire, decíamos que el 42% de las mamás dan golpes y que el 33% dan palmadas. Esto es una cifra superior a la de los papás, en donde el 35% da golpes y el 20% palmadas. ¿Por qué las mamás reprenden con más agresividad a sus hijos? Y qué decirle a esas mamás que están todo el día en la casa con sus muchachos adolescentes cuando se ponen tan rebeldes. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Jennifer, frente al tema de la palmada o la reprensión que hacen las madres, pues la invitación a las madres es que busquen una manera alternativa de castigar a sus hijos. Es decir, muchas veces el hecho de pegar con una correa o de acentuar el castigo en una palmada no va a ser la solución. También nos dirían otros que la solución no va a ser o va a estar solamente con el diálogo, pero el sistema que se debe usar en casa es el tema de la comprensión, el tema del diálogo y la concertación de las medidas que hay entre los padres y los hijos para que esto propenda por el bienestar y la responsabilidad familiar que debe existir en casa. Doctor García, él es abogado de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya más adelante volvemos con usted para hacerle muchas otras preguntas que quedan pero sobre correa, la mesa. A muchos nos dieron correa, ¿o no, Doc? ¿A usted también le dieron correa o no? Es cierto, nos dieron correa, pero ¿sabe que a mí no? ¿A usted no? A mí no. Bueno, es que hay excepciones, toda regla o toda... Pero toda excepción, toda regla tiene una excepción, pero también debe tener un límite y saber hasta dónde se llega.